¿Alguna vez has sentido que estás en una batalla constante, incluso sin un enemigo visible? Esa sensación de estancamiento, de no poder avanzar, de repetir los mismos patrones que te impiden ser quien realmente eres. Quizás sientes un vacío, una falta de propósito que te consume por dentro, o un miedo paralizante a fracasar, a no estar a la altura, a no encontrar tu lugar en el mundo. Y, francamente, quizás incluso has intentado ignorar este dolor, esta inseguridad que parece seguirte como una sombra. Pero ¿qué harías si te dijera que todo esto, esta guerra interna, esta sensación de estar siempre en conflicto, no es casualidad? Y, lo que es más, que está profundamente conectado con la naturaleza humana, con el funcionamiento de nuestro cerebro, con las verdades que evitamos afrontar sobre nosotros mismos y la sociedad. Presta atención. Estás a punto de descubrir por qué, incluso en tiempos de paz, la humanidad parece condenada al conflicto y por qué esta misma tendencia se manifiesta directamente en tu vida, en tus relaciones y en tus miedos más íntimos. Este video no pretende darte respuestas fáciles. Todo lo contrario, te confrontará con verdades incómodas, esenciales para tu liberación. Comprenderás cómo la guerra refleja lo que existe en nuestro interior y cómo la construcción de enemigos, ya sean externos o internos, nos impide alcanzar nuestra verdadera fuerza y propósito. Te mostraré, con base en la psicología filosófica y estrategias comprobadas, por qué te sientes atrapado y, aún más importante, el camino para romper estas cadenas. No te equivoques. Mucha gente ve contenido transformador como este, pero la mayoría no da el simple paso de suscribirse. Si quieres ir más allá de lo superficial, si estás realmente comprometido con tu evolución y no quieres perderte el próximo contenido que puede acelerar tu transformación personal, suscríbete al canal ahora mismo. Te garantizo que al final de este viaje tendrás una claridad emocional que nunca imaginaste, una dirección más clara y una fuerza interior inquebrantable. Prepárate para que se active una llave en tu mente, algo que quizás nunca hayas escuchado o que necesitabas escuchar ahora mismo. Basta de repeticiones, basta de vivir a medias. Esta es tu invitación a dar un paso concreto hacia una vida con más propósito, alineación y libertad personal. Adentrémonos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y de conocimiento, nuestra inteligencia para descifrar los misterios del universo y nuestra innegable capacidad para amar, construir y cooperar, el conflicto aún parece acecharnos como una sombra persistente, una constante en nuestro camino? Es increíble, ¿verdad? Miramos las páginas de la historia y las vemos manchadas casi incesantemente por guerras, por disputas que se prolongan durante siglos, por desacuerdos que parecen insolubles y que se cobran vidas y esperanzas. Pero lo más intrigante es que esta batalla no se manifiesta solo a escala de grandes ejércitos, en las trincheras o en tratados de paz rotos. No. Está más cerca de lo que imaginamos, incluso en momentos de aparente paz, en nuestra vida cotidiana, en el silencio de nuestros pensamientos más íntimos, nos damos cuenta de que el impulso de luchar, de chocar, sigue ahí, latente, esperando un detonante. Piénsenlo. Podría ser esa acalorada discusión sobre un ideal político en la mesa, una discusión familiar que parece escalar sin control, o incluso ese choque interno, a menudo silencioso, cuando nuestros valores más profundos se ven desafiados y nos sentimos divididos. Hay una energía primaria, casi magnética, que parece empujarnos constantemente hacia la confrontación, hacia la polarización, hacia la creación de un nosotros y un ellos. Es como si, en el fondo, aún no hubiéramos descifrado por completo el código de esta naturaleza humana que, con una insistencia casi obstinada, nos lleva a construir muros y barreras en lugar de puentes y conexiones. Vaya,
¿Qué mueve realmente este antiguo y persistente mecanismo que nos lleva al conflicto incluso cuando la lógica exige paz? Esta pregunta fundamental nos invita a un viaje de introspección para empezar a comprender por qué seguimos luchando, por qué esta tendencia sigue viva. Quizás necesitemos remontarnos a mucho antes de cualquier libro de historia, a los registros más arcaicos y a las raíces más profundas de nuestro propio camino humano. Síganme, porque esta es una reflexión que puede cambiar su forma de ver el mundo y a sí mismos. Continuando con nuestro viaje, si el conflicto persiste hoy, ¿ha sido siempre así? Durante mucho tiempo existió un ideal casi romántico del buen salvaje, la idea de que nuestros antepasados vivían en una especie de paraíso edénico, libre de violencia, donde la armonía era la norma. ¿Qué va? La arqueología, esa lupa que nos permite escudriñar el pasado más remoto, nos ha mostrado una realidad muy diferente y francamente bastante desafiante para esta visión utópica. Cuando los arqueólogos desentierran yacimientos antiguos, no solo encuentran herramientas de caza y arte rupestre, también hallan evidencia innegable de violencia, cráneos fracturados, esqueletos con puntas de flecha incrustadas, marcas de ataques a asentamientos. No hablamos de incidentes aislados, ¿comprenden? Existe evidencia consistente de que la guerra y la violencia interpersonal fueron, de hecho, parte integral de la vida en muchas sociedades prehistóricas desde el Paleolítico. Este descubrimiento nos obliga a preguntarnos, ¿ha formado la agresión hasta cierto punto siempre parte de la esencia humana? Pensemos en nuestros ancestros nómadas, grupos que dependían directamente de la naturaleza. La competencia por los recursos, agua, caza, territorio, podía fácilmente derivar en confrontación. Y no nos equivoquemos, no siempre se trataba de pura supervivencia. A menudo se trataba de dominio, poder o venganza. La evidencia arqueológica de fortificaciones primitivas, masacres en aldeas e incluso desmembramientos rituales en algunos lugares sugiere que la guerra no era una aberración, sino una posibilidad constante, un elemento cotidiano de la existencia. Esto no disminuye el valor de la cooperación, que también era vital, sino que nos recuerda que la complejidad humana siempre ha abarcado ambos polos. Esta perspectiva nos aleja de la ingenuidad de creer que la paz es el estado natural y que la violencia es solo una desviación moderna. De hecho, sugiere que el impulso al conflicto es algo profundamente arraigado, quizás una herencia evolutiva. No significa que estemos condenados, por supuesto que no, pero sí significa que debemos analizar esta verdad con honestidad, sin romanticismo. Si la guerra es, en cierto modo, tan antigua como la humanidad organizada, necesitamos comprender qué la perpetúa en nosotros, más allá de las necesidades básicas. Y esta es la clave que nos lleva a pensar en cómo la guerra también se ha convertido en una estructura que moldea nuestras sociedades. Si la violencia siempre ha estado presente, como hemos visto, es crucial comprender que no es solo un acto caótico, sino que en muchas culturas se ha convertido en una estructura con propósitos sociales y políticos bien definidos. Increíble, ¿no? Estudios antropológicos revelan que, para ciertas sociedades, la guerra no era solo un mal necesario, sino un mecanismo con funciones específicas, casi como una válvula de escape o un antídoto para ciertos males internos. Piénsenlo, la guerra, por muy destructiva que sea, a menudo ha servido como medio de regulación de la población en tiempos de escasez, para la redistribución de recursos o incluso como un rito de paso para jóvenes guerreros. Pero hay algo aún más fascinante y contradictorio en este panorama. En algunos contextos, la guerra ha asumido el papel de prevenir la tiranía interna. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, para algunas tribus y sociedades más antiguas, involucrarse
En conflictos externos, incluso simbólicos o de baja intensidad, servía para mantener la cohesión grupal al dirigir la agresión hacia el exterior. Esta estrategia impedía que la energía competitiva y los impulsos de dominación se volvieran contra los propios miembros de la comunidad, erosionando la estructura social desde dentro. Es como si la amenaza externa uniera al grupo y al mismo tiempo limitara el surgimiento de líderes excesivamente autoritarios, ya que el liderazgo a menudo se basaba en la capacidad de proteger y guiar al grupo en conflicto más que en la dominación pura y simple. Esta dinámica nos obliga a ver la guerra no solo como un fenómeno de anarquía, sino como algo que, por paradójico que parezca, podría organizarse e incluso funcionar dentro de ciertas estructuras sociales. Es una perspectiva que nos aleja de la idea simplista de que la paz es siempre la ausencia de conflicto. De hecho, puede mostrarnos que la forma en que gestionamos nuestros impulsos agresivos y cómo los canalizamos o integramos en la sociedad es lo que realmente define si viviremos en constante conflicto interno o externo. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la construcción del enemigo, un paso esencial para comprender la psicología de la guerra. Si la guerra es una estructura y se manifiesta de tantas maneras, es imposible ignorar el papel central de la figura del enemigo en esta dinámica. Y aquí la cosa se torna realmente profunda, porque el enemigo a menudo no es solo un ejército enemigo o una nación lejana, es sobre todo una construcción psicológica y colectiva. Fíjate bien, para que la guerra, ya sea física o simbólica, exista, necesitamos un otro, alguien que se diferencie de nosotros de tal manera que se convierta no solo en diferente, sino en una amenaza, un obstáculo o incluso en la personificación de todo aquello que rechazamos. Piensa en tu propia identidad. ¿Cómo sabes quién eres? Gran parte de nuestra autodefinición proviene de la comparación, de la distinción. Soy esto porque no soy aquello. Soy brasileño y no argentino. Soy hincha de un equipo y no del rival. Soy así y no así. Esta es la base de lo que llamamos identidad de grupo. Nos unimos en torno a características comunes e inevitablemente nos diferenciamos de quienes no las comparten. Esta diferenciación en sí misma no es un problema. El desafío surge cuando esta distinción deriva en la deshumanización del otro, cuando se percibe al otro como intrínsecamente malo, inferior, peligroso o una amenaza existencial para nuestros valores y estilo de vida, se propicia la agresión. Esta narrativa se cultiva cuidadosamente y a menudo inconscientemente por diversos medios: la cultura, la política, los medios de comunicación e incluso las historias que nos contamos. Así es como una persona, un grupo, una nación puede convertirse en el receptáculo de todo lo que nosotros no queremos ser, de todo lo que tememos. ¿Entiendes? Convertir al diferente en enemigo es una poderosa estrategia que nos une, a la vez que justifica cualquier acción contra ellos. Esta construcción del enemigo es un proceso que nos prepara, sin darnos cuenta, para lo que viene después, la proyección de la sombra. Es como si tomáramos todas las características que nos inquietan de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros impulsos más oscuros, y las arrojáramos al otro, convirtiéndolo en un espejo distorsionado de nuestras propias imperfecciones. Y es precisamente este mecanismo psicológico el que nos adentrará en el fascinante y a veces aterrador mundo de nuestra propia sombra y los impulsos inconscientes que quizás sean los verdaderos arquitectos silenciosos de nuestros conflictos más profundos. Hemos llegado al meollo de nuestra discusión, el punto donde la profundidad de la psicología se encuentra con la crudeza de la guerra.
Si la creación del enemigo es una construcción psicológica, entonces es vital ahondar en las profundidades de nuestra propia psique para comprender cómo sucede. Y aquí, inevitablemente, nos topamos con conceptos poderosos como la sombra de Carl Jung y la pulsión de muerte de Sigmund Freud. ¡Qué tema tan fascinante y a la vez desafiante! Piensa en la sombra como ese yo que preferimos no ver, esa parte de nosotros que contiene todo lo que consideramos inaceptable, indeseable o malo. Son impulsos, deseos, rasgos y emociones que hemos reprimido porque la sociedad, nuestra familia o incluso nosotros mismos nos han dicho que no son buenos. Puede ser la ira, la envidia, la pereza, la avaricia, el egoísmo o incluso nuestros talentos no desarrollados por miedo. Todas esas cosas que hemos ocultado bajo la alfombra de nuestro inconsciente, como si al ignorarlas simplemente desaparecieran. Pero, por supuesto, la sombra no desaparece, simplemente se esconde, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y aquí es donde entra en juego la proyección. Cuando negamos una parte de nuestra propia sombra, tendemos a verla amplificada y distorsionada en el otro. Ese compañero de trabajo que nos irrita profundamente puede estar expresando un rasgo que hemos reprimido en nosotros mismos. La persona a la que criticamos con vehemencia puede estar actuando de una manera que deseamos en secreto, pero que consideramos inaceptable. A escala colectiva, esta dinámica se vuelve explosiva. Una nación proyecta sus propios defectos, miedos e impulsos agresivos sobre otra, transformando al otro en el receptáculo de toda su sombra desintegrada. Así surge la figura del bárbaro, el infiel, el terrorista, alguien que encarna todo lo que uno rechaza y, por lo tanto, necesita ser combatido. La guerra, en este sentido, se convierte en una danza trágica de proyecciones masivas, donde nosotros somos los buenos y ellos son los malos, y la lucha es la purificación necesaria. Además de la sombra junguiana, Freud nos ofrece otra perspectiva para comprender esta tendencia al conflicto, la pulsión de muerte, thanatos. Freud sugirió que, así como tenemos un impulso hacia la vida, hacia la creación y hacia la conexión, eros, también tenemos un impulso innato hacia la destrucción, hacia el retorno al estado inorgánico, hacia la aniquilación. Es un impulso oscuro pero inherente que se manifiesta no solo en actos de violencia externa, sino también en la autodestrucción, en la agresión silenciosa contra nosotros mismos. Cuando este impulso no se canaliza ni se sublima de forma saludable, busca expresarse. ¿Y qué expresión más grandiosa y devastadora de la pulsión de muerte que la guerra con su capacidad de aniquilación masiva? Imaginemos por un momento a las masas arrastradas a la guerra. No se trata solo de ideología o política. Hay una corriente subyacente, una llamada a algo más primario, más profundo. Las grandes narrativas de odio, las imágenes de deshumanización del enemigo, los discursos que prometen purificación mediante la destrucción. Todo esto toca algo dentro de nosotros que resuena con estos impulsos inconscientes. La ira reprimida, el miedo a no ser suficiente, la frustración colectiva, la búsqueda de un propósito, aunque sea destructivo, puede movilizarse y canalizarse hacia afuera. Las personas se comprometen con una causa mayor, a menudo sin darse cuenta de que actúan bajo la influencia de fuerzas psíquicas mucho más antiguas y poderosas que cualquier argumento racional. Es importante destacar que ni Jung ni Freud defendieron la inevitabilidad de la guerra, ni mucho menos. Comprender estos mecanismos inconscientes es, de hecho, el primer paso hacia la liberación. Si reconocemos que la guerra a menudo surge no de una necesidad puramente externa, sino de un drama interno de proyección y gestión inadecuada de nuestros impulsos más oscuros, entonces abrimos la puerta a la transformación. Después de todo,
Si podemos proyectar nuestra sombra, también podemos integrarla. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el papel que las narrativas y el poder desempeñan en la configuración y manipulación de estos impulsos, justificando el odio y la violencia de maneras que, lamentablemente, vemos repetidas. Si la sombra se proyecta y si los impulsos inconscientes nos guían, ¿cómo se materializan estas fuerzas en conflictos reales, en las guerras que vemos en las noticias o en las hostilidades que impregnan nuestra vida cotidiana? Aquí es donde entra en juego la poderosa lente del discurso y el poder, conceptos brillantemente explorados por pensadores como Michel Foucault y Friedrich Nietzsche, absolutamente crucial. Nos ayudan a comprender cómo las narrativas que nos cuentan y que nos contamos a nosotros mismos no son meros cuentos, sino herramientas activas que moldean nuestra realidad, crean enemigos y, lamentablemente, justifican la violencia. Pensemos en Foucault. Para él, el poder no reside únicamente en manos del rey o del gobierno, es difuso, capilar, presente en todas las relaciones e instituciones, en la escuela, en la medicina, en la familia, en los medios de comunicación. Y este poder opera en gran medida a través del discurso. ¿Qué es el discurso? Es nuestra forma de hablar, lo que consideramos verdadero, las categorías que utilizamos para comprender el mundo. A través de los discursos dominantes, ciertas ideas se naturalizan, ciertos comportamientos se fomentan y otros se marginan o demonizan. Es a través del discurso que establecemos quién es normal y quién es desviado, quién es civilizado y quién es bárbaro. Y por supuesto así es como el enemigo no solo se identifica, sino que se crea y se consolida en la mente colectiva. Basta con mirar cómo escriben la historia los vencedores, ¿no crees? La narrativa de una guerra siempre presenta a un bando como el bueno, el justo, el liberador, y al otro como el opresor, el tirano, el malvado. Esto no es una verdad intrínseca, es una construcción discursiva que cumple un propósito: justificar la guerra, movilizar a la población y perpetuar el odio. Los términos utilizados para describir al otro se eligen cuidadosamente para deshumanizarlo, para que su dolor parezca menos importante, su vida menos valiosa. Es terrible, pero es la realidad. Ya sean regímenes autoritarios que controlan la información e imponen una única versión de la verdad, o democracias complejas donde múltiples discursos compiten por la primacía, la lógica de construir al enemigo a través del lenguaje es la misma. Nietzsche, a su vez, nos reta a observar la voluntad de poder que subyace a todas nuestras acciones y creaciones. Para él, el poder no es solo político, sino una fuerza vital que busca expandirse y afirmarse. Y esta afirmación a menudo ocurre mediante la creación de valores y morales que sirven a los intereses de quienes ostentan el poder. La moral, en este sentido, puede ser una herramienta para dominar y controlar, para imponer una cosmovisión. Los discursos que justifican la guerra, por lo tanto, pueden verse como manifestaciones de esta voluntad colectiva de poder, donde la retórica de la justicia o la seguridad enmascara un deseo más profundo de dominación o autopreservación mediante la subyugación del otro. Pensemos en nuestra vida cotidiana, las guerras que libramos en redes sociales, las polarizaciones políticas, las disputas ideológicas, todo se alimenta del discurso. Memes, titulares, noticias falsas y narrativas incendiarias crean divisiones, etiquetan a grupos, culpan y perpetúan una mentalidad de nosotros contra ellos. Esta es la guerra invisible en acción, donde el poder del discurso moldea las percepciones, consolida los prejuicios y nos distancia de la empatía. Reconocer esto es el primer paso para dejar de ser meros peones en este juego.
Después de todo, si las narrativas son construcciones, también pueden deconstruirse y, aún más importante, pueden crearse nuevas narrativas. Y este es el puente para comprender cómo esta guerra tan macro se refleja en nuestras relaciones más íntimas. Si la guerra, como hemos visto, se configura mediante proyecciones sombrías y discursos de poder que crean enemigos, es natural que estos patrones no se limiten a los grandes conflictos internacionales o batallas históricas. De hecho, esta dinámica de nosotros contra ellos se reproduce de forma más sutil pero igualmente poderosa en nuestra vida cotidiana, transformando nuestras interacciones en pequeños campos de batalla. Es fascinante observar cómo se manifiesta. Es una guerra invisible, difusa y a menudo emocional, que se libra ante nuestras narices. Piensa en tus relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces te has visto envuelto en una discusión donde el objetivo ya no era comprender a la otra persona, sino ganar la discusión? Ya sea en el trabajo, en familia o entre amigos, podemos caer en la trampa de ver el desacuerdo como una pelea, donde necesitamos demostrar nuestro punto de vista, defender nuestra verdad a toda costa y silenciar la perspectiva del otro. ¿Cierto? La escucha activa se sustituye por esperar una oportunidad para contraatacar, para reforzar nuestra postura. En esos momentos, la otra persona ya no es un interlocutor, sino un adversario al que hay que vencer. Es la misma lógica de la guerra en miniatura, aplicada a nuestras conversaciones más íntimas. ¿Y qué hay de las redes sociales? Son el escenario perfecto para esta guerra invisible. Basta con revisar tu muro unos minutos para ver la polarización en acción. Personas que se creen con derecho a atacar, descalificar y humillar a quienes piensan diferente, todo bajo la protección de un teclado y una pantalla. El anonimato a menudo sirve como escudo para la agresión que no se expresaría cara a cara. Disputas políticas, ideológicas, de estilo de vida o incluso triviales se convierten en verdaderos escenarios de combate verbal, donde el objetivo es destruir la reputación, la imagen o el argumento del otro. Son batallas de Mindelsep, narrativas, memes, emojis de enfado y bloqueos. Además, existen disputas simbólicas. Puede tratarse de la lucha por el reconocimiento en un entorno profesional, la competencia por el estatus social o la lucha por imponer una determinada cosmovisión a un grupo. No hay armas físicas, pero la munición son las palabras, las miradas, los silencios, las exclusiones. Es una guerra que se manifiesta en la forma en que nos comparamos, envidiamos y juzgamos. La búsqueda de validación, el miedo a ser inadecuado, la necesidad de pertenecer a un grupo y diferenciarse de los demás. Todo ello alimenta esta compleja red de conflictos cotidianos. Esta comprensión no pretende desanimarnos, sino despertarnos. Si comprendemos que el patrón de la guerra es tan profundo que se manifiesta en nuestras interacciones más básicas, podemos empezar a observarnos a nosotros mismos. Podemos preguntarnos, ¿busco realmente la comprensión o solo la victoria? ¿Proyecto en los demás lo que me molesta de mí mismo? ¿Me dejo arrastrar por un discurso de odio invisible? Esta es una revolución silenciosa que comienza dentro de cada uno de nosotros. Y es precisamente esta autoconciencia la que nos señala el verdadero camino de la transformación, la posibilidad de romper este ciclo. Hemos llegado al punto crucial de nuestro viaje. Si la guerra es un patrón tan arraigado, si se manifiesta a niveles tan profundos, desde lo ancestral hasta lo cotidiano, desde lo inconsciente hasta lo discursivo, ¿cómo podemos liberarnos de este ciclo? La buena noticia, amigo mío, es que hay un camino, y no comienza en el campo de batalla, sino en tu interior, a través del autoconocimiento y más específicamente de la integración de la sombra. Este es el verdadero desafío y la gran oportunidad.
¿Recuerdas la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos? Mientras la neguemos y la proyectemos sobre los demás, estamos condenados a librar batallas externas que, en realidad, son dramas internos sin resolver. El primer paso, y quizás el más valiente, es mirar hacia adentro y reconocer la existencia de esta sombra. No se trata de abrazar el mal, sino de observar nuestros impulsos que consideramos negativos: la ira, la envidia, el miedo, la necesidad de control, con curiosidad y sin juzgar excesivamente. Carl Jung nos enseñó que la sombra, al integrarse, se convierte en una increíble fuente de energía y creatividad. En lugar de combatirla o proyectarla, podemos comprenderla, aceptarla y así redirigir esa energía hacia fines constructivos. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Comienza con la autoconciencia. Presta atención a tus reacciones más intensas. Lo que te irrita en los demás puede ser un reflejo de lo que niegas en ti mismo. Si criticas a alguien por ser arrogante, pregúntate: ¿hay una parte de mí que anhela reconocimiento o que teme no ser suficiente? Si juzgas las debilidades de los demás, reflexiona sobre tus propias vulnerabilidades. Brené Brown, por ejemplo, habla mucho sobre la valentía de la vulnerabilidad, sobre cómo aceptar nuestras imperfecciones nos fortalece. La práctica de la meditación, la escritura terapéutica, como llevar un diario, e incluso la terapia, son herramientas poderosas en esta exploración interna. Nos ayudan a desenterrar lo que está en el inconsciente, comprender sus raíces e integrar estas partes de nuevo en la totalidad de quienes somos. La integración de la sombra no es un evento puntual, sino un proceso continuo de individuación, de volverse más completo y auténtico. Cuanto más te conoces e integras tus partes, menos necesidad tendrás de proyectar en el otro. Y cuando no hay proyección, el enemigo externo pierde su poder. En esto, la empatía se convierte en una consecuencia natural. Si comprendes que el otro también tiene sus propias luchas internas, sus propias sombras, tu visión se amplía y tu capacidad de conectar genuinamente aumenta. Viktor Frankl, con su filosofía de la búsqueda de sentido incluso en el sufrimiento, nos muestra que la adversidad puede ser un catalizador para esta profundidad, para la resiliencia que surge de la autocomprensión. Para la transformación colectiva, este cambio individual es esencial. Si cada uno asume la responsabilidad de su propia sombra, nuestra capacidad de ser manipulados por el discurso de odio se reduce drásticamente. Jordan Peterson, por ejemplo, suele enfatizar la importancia de limpiar nuestra propia habitación antes de intentar arreglar el mundo. Esto significa abordar nuestros propios trastornos internos antes de proyectarlos sobre causas mayores. Podemos empezar a desafiar las narrativas deshumanizantes, cuestionar a los enemigos que se nos presentan y buscar puentes en lugar de muros. Daniel Goleman, hablando sobre inteligencia emocional, muestra cómo el control de nuestras emociones y la capacidad de reconocer las emociones de los demás son cruciales para relaciones más constructivas, ya sean personales o geopolíticas. Piensa en pequeñas acciones cotidianas que puedan reflejar esta transformación. Intenta decir no a algo que no resuene con tus valores, incluso si te resulta incómodo. Permítete empezar de nuevo un proyecto o una idea sin miedo al fracaso. Deja atrás patrones de pensamiento o relaciones que ya no te sirven, dando paso a lo nuevo. Sé más curioso sobre la perspectiva de la otra persona en una discusión, en lugar de defender ciegamente la tuya. Estos no son solo actos de amabilidad, sino actos de profunda valentía y autenticidad que calman la guerra interna y, por extensión, contribuyen a un mundo menos propenso al conflicto. Esta es la verdadera fuerza que podemos cultivar, mirar hacia nuestro interior, integrar nuestras partes y así transformar nuestra forma de relacionarnos con el mundo.
No es un camino fácil, ni mucho menos, pero es el camino que promete una paz más duradera y una existencia más plena. Una paz que no es la ausencia de ruido, sino la armonía que surge de la integración de nuestras propias paradojas. Hemos llegado al final de nuestro viaje de reflexión. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será el primer paso que darás para integrar tu propia sombra y transformar la guerra invisible en tu vida diaria? Comparte tu experiencia u opinión en los comentarios. Si este video te conmovió y te empujó hacia una verdadera transformación, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido que acelerará aún más tu evolución personal. Y para continuar este viaje de autoconocimiento, mira el video que ahora aparece en tu pantalla. Hasta la próxima.